Muchísimas gracias, Julián. Bueno, te cuento que estoy junto con la psicoterapeuta de Arcade, Alexandra Grieve, y ella nos va a hablar acerca del autismo el día de hoy, porque sí, existe mucha discriminación en nuestro país, se habla también del bullying, y qué mejor que entender lo que es el autismo para informarnos más y saber también cómo tratar a estos niños tan lindos que son los niños autistas, que tienen también muchas cualidades. Alexandra, bienvenida. Gracias, Joy. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Cuéntanos, por favor, acerca del autismo. ¿Qué es el autismo? Bueno, el autismo se le conoce como el trastorno del espectro autista. Es un trastorno del neurodesarrollo porque abarca diferentes áreas del desarrollo del niño, ¿no? Válgase decir, tanto el área como social, el área del lenguaje, la interacción del niño en el colegio, puede abarcar también el rendimiento intelectual del niño. Entonces abarca diferentes diferentes aspectos del niño, ¿no? del área de desarrollo. El autismo es, muchos niños tienen autismo, adultos también, por supuesto, pero es más frecuente en los varones, según las estadísticas. Sí, diversas investigaciones lo han señalado, que mayormente se encuentra en niños, varones, que en niños, pero también lo encontramos en niñas, ¿no? En menor cantidad, pero también lo encontramos en niñas. Mira, qué sorprendente. Y ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi niño es autista? Bueno, como te comenté hace un ratito, va a tener un retraso en el lenguaje, ¿no? Cuando recién nace, el contacto que va a tener con la mamá, de repente no va a haber mucho contacto visual al momento de darle el lactar, ¿no? Va a también depender del funcionamiento que tenga, ¿no? Porque hay diferentes grados, pero hay niños que pueden no hablar, hay otros que pueden hablar, pero sus dificultades a la comunicación se van a dar, por ejemplo, en un habla peculiar, ¿no? Según el tono de voz, va a ser más alto, o un tono monótono, claro. O de repente conversando contigo, van a repetir constantemente lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo te fue el fin de semana? Y no se va a dar esa comprensión de responderme y me vas a repetir cómo te fue el fin de semana, ¿no? Entonces se dan ese tipo de problemas. Además hay patrones repetitivos, ¿no? Les cuesta, son resistentes al cambio, ¿no? Tienen patrones y si tú les cambias pueden remitir en un berrinche. Mira, ¿y a partir de qué edad me puedo dar cuenta que mi niño o mi bebé es autista? El diagnóstico propiamente dicho se puede establecer a partir de los 2 años, 6 meses. 2 años, 6 meses. Exacto. ¿Qué tipo de reacciones puede tener mi niño a los 2 años y 6 meses? ¿Qué tipo de comportamiento que yo diga, puede ser autista? Por ejemplo, los que te comenté, además que no esté hablando, que no tenga contacto con otros niños, que no busque la mirada de la mamá, que no responda a su nombre, ¿no? Que le estemos llamando y él esté concentrado en un aspecto, que de repente vayan en el carro por siempre un mismo lugar y cuando volteen por otro lado para cambiar de ruta, estalle en un berrinche porque él sigue esos patrones, ¿no? Quiere ir al mismo lugar. Exacto. También las estereotipias, que son, por ejemplo, aleteos, son movimientos involuntarios del cuerpo en donde pueden estrujarse las manos, mover diferentes partes del cuerpo de manera involuntaria, ¿no? Ahora, tú me dices que hay diferentes grados también de autismo, ¿no? Exacto. Un autismo mucho más leve y otro que ya es bastante profundo, sí. Los grados se refieren según el funcionamiento del niño. Tenemos un funcionamiento bajo, un funcionamiento moderado y un funcionamiento alto, ¿no? Un niño de alto funcionamiento es un niño que puede ser más regular, ¿no? Que puede ser un niño regular. Un niño de bajo funcionamiento sí es un autismo profundo, que como te dije puede llegar a no hablar. O sea, sí, bueno, llegaría así a ser un problema bastante fuerte, ¿no? Sí, el tratarlo. Claro, requeriría de una educación más especializada. Y los niños, por ejemplo, con un autismo que es muy leve, pueden llegar a tratarse y, por ejemplo, estudiar en los colegios. Sí, por supuesto. Claro, ellos pueden estudiar, en realidad ahora todos los colegios son inclusivos, ¿no? Bajo esa nueva ley que se ha establecido. Entonces sí pueden estudiar en los colegios regulares, de repente bajo una adecuación curricular. O quizás si es que no tienen mayores dificultades pueden estudiar bajo la misma currícula, ¿no? Porque pueden llegar a ser muy inteligentes también. Miren ustedes, de eso quiero hablar, de las cualidades que tiene un niño autista. Porque a veces cuando tenemos
alguna deficiencia, por ejemplo, en el lenguaje, etcétera, desarrollamos otras habilidades. Exacto, ¿no? Puede que, por ejemplo, el niño que tiene dificultades en la parte verbal, en la parte manipulativa sea muy hábil. Entonces tiene habilidades para la música o para construir cosas. Entonces desarrollan otro tipo de habilidades. Bueno, supongo yo que la recomendación para los padres que tienen niños autistas y que vean estas habilidades es tratar de desarrollarlas, ¿no? Exacto, potencializar estas habilidades y, bueno, no desesperarse tampoco, ¿no? Frente a lo que se están enfrentando, llevar las terapias que se les recomienda, ¿no? Para que el niño poco a poco vaya saliendo adelante y vaya desarrollándose en lo que le va a ir mejor. Claro. ¿No? Porque hay otros niños, si bien quizás no podrían ir a una universidad como se esperaría o es una expectativa de vida que pueden tener los padres o un instituto, pueden de repente trabajar de otra manera, ¿no? Siempre existen otras formas y maneras de poder desarrollar uno las habilidades que tiene, ¿no? Porque todos debemos seguir el mismo camino normal o conocido, ¿no? Estos niños de verdad que pueden desarrollar otras habilidades y de manera fantástica. Claro, y a eso le llamamos, por ejemplo, el aprestamiento laboral, ¿no? Y también es una de los talleres que se le enseña a los niños, ¿no? A, por ejemplo, realizar queques, realizar diferentes manualidades que ellos mismos pueden vender y aprender. Claro, según sus habilidades. Ahorita no me acuerdo un nombre de un actor muy famoso de Hollywood que también sufría de autismo. O sea, pueden llegar a desarrollarse en otros campos. Ese puede ser un autismo de alto funcionamiento, ¿no? Porque se desarrolla de otra manera, pero también salen adelante y pueden estudiar otras cosas. Ahora, ¿se le conoce como autismo o también tiene otros nombres? Se le conoce como trastorno del espectro autista, sino que comúnmente se le dice autismo. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Por ejemplo, si mi pequeño tiene un autismo leve. Leve. Bueno, principalmente lo que vamos a trabajar en él va a ser sus habilidades sociales para que pueda interactuar correctamente en el colegio. Vamos a tener que trabajar la resistencia al cambio, ¿no? El control de impulsos. No, eso podemos trabajarlo en una terapia de modificación de conducta o en una terapia emocional. Acá justo me están preguntando cuál es la diferencia entre el autismo y el Asperger. Actualmente no hay ninguna diferencia porque el nuevo manual de diagnóstico, que es el DSM-5, ya ha establecido que no existe ninguna diferencia. Anteriormente sí la había, pero ahora el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger es exactamente lo mismo. ¿Eso es lo que tenían ahí de Cárdenas, el síndrome de Asperger? ¿No? Ah, ya, ok. Y ahora, estábamos hablando sobre el tratamiento y de cómo ir llevando a estos niños que, bueno, llegan a ser jóvenes, adultos. ¿En algún momento tiene cura, por así decirlo? O sea, ¿puedo dejar de ser autista? No, el autismo no tiene cura, es algo que el niño, el adulto lo va a mantener a lo largo de toda su vida y lo que trabajamos es en disminuir esas características que son determinantes, ¿no? ¿Y se sabe más o menos cuántos autistas existen en nuestro país? O sea, ¿cuántas personas con autismo están viviendo en nuestro país? En realidad habría que ver las cifras del CONADIS, claro, ¿no? Que es la institución, ¿no? Que ve quiénes son las personas con discapacidad y claro, los clasifica. Pero lo cierto es que existen muchísimas personas que tienen autismo y yo creo que no se debe decir sufres de autismo. Tienes autismo, eres una persona diferente, nada más. Y es por eso que es tan importante saber acerca del autismo para poder también nosotros entender a las personas que son autistas y no en los colegios, por ejemplo, hablar también a los niños acerca del autismo para que no haya esta discriminación, ¿no? Sí, explicarles también lo que el niño está teniendo, por qué reacciona de esa manera y explicarles cómo verbalizar, ¿no? Porque a veces mencionamos, por ejemplo, sí, él es autista, ¿no? Pero no, él no es autista, él tiene autismo, él tiene trastorno del espectro autista, no es una enfermedad. Exacto. Es un trastorno del neurodesarrollo. Claro, es salirse un poquito de lo que comúnmente somos nosotros, es otra persona con características diferentes. Exacto, es una persona con habilidades diferentes. Con habilidades distintas. Muchísimas gracias, Alexandra, por explicarnos acerca del autismo.
autismo creo que ha quedado clarísimo para usted que está en casa. Y si tiene un niño autista, ya lo sabe, tiene que aprovechar todas sus habilidades al máximo, porque puede llegar a ser un gran ser humano y también, ¿por qué no?, un profesional en otras áreas de desarrollo. Gracias, Alexandra. No, gracias a ti, Joyce. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en Un Día en el Mall. No se muevan.